El Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación JAC presentan las maravillosas historias bíblicas junto al pastor y doctor Camus Blumetti Néstor. Luego del concilio en Jerusalén, por motivo de que los gentiles se convertían a Dios y de qué forma se adaptarían tanto los judíos y los no judíos a la fe en Cristo, Pablo el apóstol y Bernabé regresan a Antioquía de Siria, donde continúan enseñando y anunciando el evangelio a cuanta persona quisiese recibirlo. Pasado un tiempo, Pablo refiere el deseo de volver a las localidades que fueron predicadas en el primer viaje misionero, a fin de ver cómo se encontraban y reconfortarlas en la fe. Pero ocurrió un desacuerdo, una discrepancia entre Pablo y Bernabé, porque este último, Bernabé, quería llevar nuevamente a su primo Juan Marcos, el que los había abandonado en Pergue de Panfilia en el primer viaje misionero. Y el apóstol Pablo no le parecía conveniente quizá pasar por la misma situación. Este desacuerdo los fractura, los divide, y Bernabé con Juan Marcos navegaron a la isla de Chipre, y Pablo escogió a Silas y, encomendado al Señor, sale a Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Silas, o Silvano, era un profeta y miembro destacado de la congregación de Jerusalén, uno de los primeros convertidos de origen judío y nacionalidad romana. Este es enviado a colaborar a Antioquía de Siria, y aquí se gana la admiración y el respeto del apóstol Pablo para considerarlo su camarada, su compañero de misión. Así comienza la segunda travesía, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que duraría 3 años aproximadamente, desde el año 49 al año 52 después de Cristo, y este abriría la puerta al continente europeo. En este momento, Pablo tendría casi 12 años de convertido ministrando la fe de Jesucristo. Salieron camino a Derbe, a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia, todas las localidades de la provincia de Galicia, las que fueron visitadas en el primer viaje misionero. En Listra aparece Timoteo y lo suman a la misión. Este era de padre griego y madre judía. En aquellos tiempos, cuando una mujer judía se casaba con un gentil, o sea, un no judío, era repudiada por su pueblo. Inclusive se le realizaba un funeral por su pérdida. Era como una tragedia. La aceptación de Timoteo deja más que claro la apertura del evangelio al resto de las culturas y nacionalidades, y de esta forma las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día, número de creyentes. En Asia, Dios no les permite llevar todavía el mensaje. Cruzan la región de Frigia. Esta fue una antigua región de Asia Menor que ocupaba la mayor parte de la península de Anatolia. Este territorio actualmente corresponde a Turquía. Llegaron a Misia, región en el noreste de Asia Menor. Intentan ir a Bitinia, región costera al norte de Asia Menor, limítrofe con Misia, pero tampoco se les permite. Así que descienden al sur por la costa, a Troade o Troas. Troas era una importante ciudad de Asia Menor, costera, con un puerto muy representativo. Fue fundada por Antígono, uno de los generales de Alejandro Magno en el año 133 a.C., a unos 17 kilómetros de la antigua Troya, la de la Ilíada de Homero. Después de la muerte de Antígono, un tal Lisimaco, su oponente y rey de Tracia, le cambió ese nombre por el de Alejandría, pero para evitar confusiones con la Alejandría de Egipto, su nombre oficial pasó a ser Alejandría de Troas. Augusto, emperador romano, la convirtió en colonia romana, y los sucesivos emperadores la embellecieron con magníficos edificios. Aquí Pablo, en Troas, tiene una visión donde un varón macedonio le solicita ayuda, así que sin lugar a dudas y entendiendo la visión, parten de Troas a Samotracia y al día siguiente llegan a Neápolis. Macedonia era la región suboriental de Europa, que ocupaba la parte central de lo que actualmente se conoce como la península balcánica. En la antigüedad, Macedonia era un eslabón vital entre el oriente y el occidente. Samotracia es una isla montañosa ubicada junto a las costas de Tracia, de donde viene su nombre. Era famosa por su culto prehelénico al Cabirí, deidades de la mitología griega.
El barco en que Pablo viajaba de Troas a Neápolis tocó esta isla. En la mitología y en la fábula griega, según Homero en la Ilíada, el dios Poseidón observó desde esta isla la guerra de Troya. Neápolis fue el primer punto que tocó Pablo en Europa camino a Macedonia. Era una ciudad griega ubicada en el extremo del mar Egeo que servía de puerto marítimo a Filipos. Se la suele relacionar con la moderna Cábala, una localidad muy importante de la Grecia actual. De allí, Pablo, Silas y Timoteo fueron a Filipos, un viaje que les tomaría unas 3 o 4 horas a través de la cordillera que separaba estas dos localidades. Filipos es la primera localidad de la provincia de Macedonia Oriental, a 14 kilómetros del puerto de Neápolis. En el año 42 después de Cristo, por medio de una gran batalla, Antonio y Octavio derrotaron a Brutus y Casio, y después de la batalla, Antonio ordenó a los soldados romanos que se radicaran en Filipos, la cual vino a ser una colonia romana. Como resultado, la ciudad llegó a tener una población mixta muy variada: los tracianos originales, los griegos, los romanos y los judíos de la diáspora, entre otros. La visita de Pablo, Silas y Timoteo a Filipos tuvo el privilegio de ser la primera ciudad de Europa que escuchó las buenas nuevas de Jesús. Estamos alrededor del año 50 después de Cristo. Aquí se quedaron varios días y predicaban públicamente. En esta parte de la historia aparece Lidia, una mujer de Tiatira, vendedora de púrpura, rica y de alta sociedad. Pues la púrpura era muy cara, esta se obtenía en gotas de un molusco, se la usaba para tener las prendas. Esta abrió su corazón a la fe, se cristianizó, se bautizó y en agradecimiento hospedó a Pablo, a Timoteo y a Silas todo el tiempo que estuvieron en Filipos. Un día, yendo a la hora de la oración, se cruzan con una mujer que tenía espíritu de adivinación, una pitonisa, y con ella lucraban, pues esta era una esclava de clase baja y sus amos hacían importantes ganancias con sus vaticinios y sus presagios. Esta seguía e importunaba constantemente a Pablo. A grandes voces decía, a los gritos: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de la salvación. Si bien esta mujer decía la verdad, la idea era perturbar el buen trabajo de evangelización que estaban realizando en esa localidad. Así que Pablo, ya con desagrado, en un momento reprendió al demonio, el espíritu, y le ordenó que salga de ella, y este salió y la mujer fue libre. Esto generó no poco alboroto, pues los amos de la agorera se quedaron sin esperanzas de ganancias. Se les cortó el negocio de la adivinación y rápidamente prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron a las autoridades, alegando que ellos eran judíos sediciosos que alborotaban y enseñaban costumbres que no les eran lícitas de recibir ni hacer, porque ellos eran romanos, los que los acusaban, por supuesto. Y con la misma mecánica de siempre, alterando la turba, exaltando a la gente, les rasgan las ropas y los azotan con varas, los encarcelan, les privan de su libertad y los llevan al calabozo más profundo e inhóspito de la prisión. Y también les aseguran sus pies con cepos, con una mordaza. A medianoche en la prisión, en la gallola, comienzan a cantar himnos a Dios, bien fuerte porque todos escuchaban, y sobrevino un terremoto que sacudía los cimientos de la cárcel. Se abrieron todas las celdas, se soltaron todos los cepos, las cadenas. El carcelero de clase media se despertó y al ver las celdas abiertas, atinó a querer quitarse la vida, a suicidarse, pues pensó que se habían escapado todos. Y lo que le esperaba era una muy agónica tortura y muerte por no cumplir bien sus funciones. Pablo le grita que no se haga mal, que están todos bien, que nadie escapó. Con temor se acerca a Pablo y cae de rodillas. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, expresa el carcelero. La respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Lo que acontece luego es formidable, admirable. El carcelero les lava, les limpia las heridas de los azotes y del cepo, se bautiza, los lleva a su casa, los alimenta y los resguarda hasta el día que los magistrados ordenan darle la libertad. Una pagana rica, una endemoniada de clase baja y un carcelero romano de clase media demuestran que la fe en Jesús no tenía límites, fronteras ni condiciones sociales. Luego que le dan el mensaje de que serán libres, Pablo les envía un mensaje a los magistrados. Él tenía un as en la manga y ahora lo iba a utilizar a su favor. Ustedes nos azotaron públicamente sin sentencia judicial, nos metieron en la cárcel y secretamente ahora nos van a dar la libertad. Y nosotros somos ciudadanos romanos también. Esto era grave, porque los romanos exigían una sentencia y un juicio justo. Estos magistrados, gobernantes, se aterraron, se llenaron de espanto. Les podía caber la pena capital por azotar a un romano.
Ellos mismos vinieron a pedir por favor, a rogarle y a sacarle de la cárcel. Seguramente Pablo apeló a este derecho no por él, sino para que en el futuro no ataquen ni hostiguen a la iglesia fundada en Filipos. Luego de estos acontecimientos, consolaron a los hermanos en la casa de Lidia y continuaron su viaje hacia Anfípolis, importante centro comercial a 48 kilómetros de Filipo. De ahí a Polonia, llamada así por Apolos, deidad mitológica de los griegos, a unos 48 kilómetros al oeste de Anfípolis, en la famosa carretera Vía Ignacia o Egnatia. Luego llegaron a Tesalónica. En la época del Nuevo Testamento era capital administrativa de la provincia romana de Macedonia. A ella se dirigen las epístolas, los escritos a los tesalonicenses. Era una localidad portuaria de Grecia, que hoy recibe el nombre de Salónica, con abundantes aguas cálidas y termales. Fundada por el sucesor de Alejandro Magno, un tal Casandro. Él le pone el nombre de Tesalónica en honor a su esposa, la hermanastra de Alejandro Magno, pero antes se la llamaba Termae. Aquí Pablo comenzó a predicar en una sinagoga y muchos griegos piadosos, mujeres nobles y algunos judíos creyeron. Y luego lo de siempre, los judíos no creyentes tomaron hombres ociosos, vagos, malos, pendencieros, escandalosos y armaron una turba. Fueron a la casa de un tal Jasón, que fue quien hospedó a nuestros viajeros y peregrinos, y lo apresaron a él por no encontrar a Pablo y a Silas. Alegaban que estos trastornaban al mundo entero. Pero se pagó, se abonó una fianza por él y los otros y fueron dados a libertad. Esta Tesalónica sería la segunda comunidad cristiana en Europa fundada por el apóstol Pablo. Por la noche les envían a Berea, una ciudad más pequeña que Tesalónica, a unos 85 kilómetros de esta última. Aquí eran más solícitos y más nobles y recibieron la palabra con un buen corazón, creyeron muchos. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron, viajaron a Berea para hacer otra revuelta allí. Así que los hermanos de Berea planearon dejar a Timoteo y a Silas con ellos y mandaron a Pablo a Atenas para su resguardo. Luego de un tiempo, Silas y Timoteo se reunirían nuevamente con el apóstol Pablo. Atenas era la más ilustre de las ciudades de la antigua Grecia y su capital actual. Recibió su nombre de la mitológica diosa Atenea, la patrona de la ciudad. Estaba situada alrededor de una colina rocosa llamada Acrópolis, a unos 7,5 kilómetros del mar. El periodo de mayor apogeo de Atenas fue durante el gobierno de Pericles, entre el año 459 y 431 a.C., quien levantó muchos y hermosos edificios públicos y bajo su administración floreció el arte literario. La guerra del Peloponeso, entre el año 431 y 404, terminó con la sumisión de Atenas a Esparta, y otras guerras posteriores fueron quitando fuerza a Atenas, y finalmente fue conquistada por los romanos en el año 146 a.C. Tenía una gran población de por lo menos 250.000 de personas. Pero si existía la idolatría en el mundo, Atenas era la meca de ellas. Todas las mitologías y las filosofías renacían aquí, en Atenas. Aquí Pablo disputaba la fe muy enérgicamente, en plazas y sinagogas. Filósofos locales le llevaron a Areópago, o la colina de Ares, una deidad mitológica. Este era un monte situado al oeste de la Acrópolis de Atenas, sede de un consejo que allí se reunió desde el año 480 a.C. hasta el año 425 después de Cristo. Aquí estaban los estoicos, o gente del pórtico. Era una escuela filosófica fundada por un tal Zeón en Chipre hacia el año 300 a.C. Su énfasis era la razón, la autosuficiencia y soportar el dolor sin temor. También estaban los epicúreos, escuela fundada por Epicuro hacia también el año 300 a.C. Su énfasis era el placer en general, el placer a la amistad, el placer mental, el placer de las buenas costumbres y por supuesto los placeres carnales también. Todos estos filósofos y muchos más se interesaban por oír cosas nuevas y extrañas, eran muy religiosos y tenían un cartel en un altar con un escrito que decía «Al Dios no conocido». Pablo aprovecha esta frase y les dice que les contará de ese Dios desconocido, de Jesús, y desarrolla un sermón impresionante, apuntando a 4 bases fundamentales: Dios creador de todas las cosas, Dios salvador de todos, Dios juez de todo y la resurrección. Esto generó todo tipo de reacciones: los que se burlaban y le decían charlatán, los que no creían y lo aplazaban, y los creyentes que se juntaron con él. De aquí Pablo viaja a Corinto. En tiempo de los romanos, Corinto era una ciudad de riqueza, de lujo e inmoralidad. No tenía rival como una ciudad de vicio. Vivir como un corintio significaba vivir una vida de libertinaje y corrupción.
Se acostumbraba a ver a un corintio llegar borracho a un escenario. Los habitantes eran devotos a la adoración de Poseidón, porque mucha de su riqueza provenía del mar, pero su mayor devoción era para Afrodita, la diosa del amor. Su templo en Acrocorintio tenía más de 1000 sacerdotisas del vicio, que no se encontraban en otros templos de Grecia. Queda muy claro que estas prácticas inmorales atraían adoradores de todo el mundo antiguo. También tenían los juegos ístmicos, que se celebraban cada 2 años. Todo esto hicieron de Corintio un gran centro de vida helénica. Aquí Pablo va a residir 18 meses, pues Dios en una visión nocturna le dice que no tema, que tenía mucho pueblo, pues él tenía mucha oposición judía, a tal punto que en un momento Pablo se negó a predicar a los de su pueblo y decidió entregarse de lleno a la evangelización de los gentiles. En este sitio logró reunirse con Silas y Timoteo. También conoció a Aquila y Priscila. Con ellos se ganaba la vida realizando tiendas. Logra convertir a un principal de una sinagoga en Corintio. También es acusado ante el procónsul de Acaya, en nombre de Corinto. Pero un tal Galio, desestima la acusación y no se da por entendido de los temas religiosos de los judíos. Luego de un tiempo de estos 18 meses, se embarca con Aquila y Priscila a la ciudad de Efeso de Asia Menor Occidental, situada en la unión de varias rutas de intercambio dentro del mundo griego y sobre el camino principal de Roma hacia el oriente. Efeso adquirió gran importancia por su posición estratégica, por su gran templo o el centro de culto a Diana, a Artemisa, por sus famosos libros de magia, los Efesia Gran Mata, y el poder económico de su asociación bancaria. En este lugar estuvo poco tiempo, pero logró muchos creyentes y dejó a Aquila y Priscila confortando la fe. Y él se fue a Cesarea. Aquí es donde Pedro estableció la iglesia cuando bautizó al centurión Cornelio. Pablo pasó confirmando y saludando a los hermanos y regresó a Antioquía de Siria, finalizando así su segundo viaje misionero en las maravillosas historias bíblicas. Presentó este programa el Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación HAC.